Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a platicar acerca de la observación como método de investigación descriptiva. La observación es otra forma de investigar, ¿sí? En la que el beneficio es que no vamos a depender de la buena voluntad del entrevistado. Generalmente cuando nosotros hacemos las encuestas vamos a depender de la buena voluntad del entrevistado, o sea que la persona a la cual vamos a hacer la encuesta realmente quiera participar con nosotros. En el caso de la observación tenemos esa ventaja, o sea, que no vamos a necesitar que la persona nos dé como oportunidad de preguntarle, sino que simplemente vamos a observar lo que hace y en base a eso nosotros vamos a pues tomar las notas que tengamos que tomar, y en base a eso, pues obviamente poder darle respuesta al problema de investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, aquí, pues es importante tomar en cuenta la observación porque es una forma muy útil también de acercarnos con el investigado o con el encuestado y poder ver qué es lo que hace y en base a eso nosotros tomar decisiones o en base a eso nosotros realizar la investigación para que la persona de la empresa pueda tomar mejores decisiones. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de observación, ¿sí? Pero en general nosotros tenemos que la observación se va a dividir en procedimientos y en tipos. Los procedimientos, dentro de los procedimientos vamos a tener primero la estructurada contra la no estructurada. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Dentro de la estructurada, nosotros desde antes ya sabemos qué es lo que vamos a observar dentro de nuestra investigación o dentro de nuestro análisis. La diferencia con la no estructurada es que con la no estructurada realmente no sabemos qué es lo que vamos a ver o no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces puede cambiar mucho, ¿sí? O pueden pasar diferentes cosas en cuanto a lo que esté, como los actos o las situaciones que se puedan presentar dentro de nuestra observación. Entonces, por ejemplo, puede ser un producto nuevo, ¿sí? En la no estructurada presentamos al cliente un producto nuevo y vemos cómo reacciona a ese producto, ¿sí? Si le gusta, si no le gusta, cómo lo utiliza, qué formas le da o qué utilidad le da, o sea, todo eso entraría en la no estructurada porque apenas vamos a ver los hallazgos. Entonces, realmente la observación no estructurada va a servir más para todo lo que tiene que ver con investigación exploratoria más que investigación descriptiva. Sin embargo, pues es importante mencionarla. La estructurada, pues ya sabemos más o menos qué es lo que va a suceder y en base a eso nosotros pues hacemos el análisis. Luego tenemos la abierta contra la encubierta. ¿Cuál es la diferencia entre esta? Bueno, pues en la observación abierta, estamos dentro de los procedimientos, la observación abierta, la persona sabe que está siendo observada, ¿sí? A diferencia de la observación encubierta, en donde la persona no sabe que lo estamos observando, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué se hace una observación encubierta? Bueno, porque muchas veces nosotros nos vamos a comportar de manera diferente cuando sabemos que nos están viendo o cuando sabemos que nos están observando, ¿sí? En cambio, si nosotros no sabemos que estamos siendo observados, pues simplemente nos vamos a comportar de manera normal, ¿sí? Como nos comportaríamos, pues así, en nuestro ambiente natural, ¿sí? Y aquí entra la siguiente forma, que es la natural contra la artificial. La observación natural es cuando se utilizan medios naturales y cuando se hace la observación en donde sucede. Por ejemplo, si vamos a observar a estudiantes, vamos a ir a la escuela a ver cómo actúan, ¿sí? Y esa sería una observación natural, ¿sale? La observación artificial es cuando nosotros creamos ambientes para de alguna manera llevar a cabo la observación, que es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una especie de simulación de salón de clases y ahí es a donde llevamos a los estudiantes y entonces ahí es donde los observamos, ¿sí? Entonces, dependiendo
del tipo de estudio, dependiendo de lo que nosotros querramos investigar, pues es el tipo de procedimiento y el tipo de estructura que nosotros vamos a utilizar. Ahora vamos a pasar a los tipos, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de observación. Los más comunes, pues son los que tenemos aquí. El personal, el mecánico, el de inventario, el análisis de contenido y el comprador misterioso o mystery shopper. Dentro del personal, lo más importante, bueno, vamos a tener dos tipos principales. Aquí es importante tomar en cuenta que el personal es cuando una persona es la que está observando a otros, ¿sí? Entonces, es una observación que se da por medio de una persona. Esa persona que es la que está observando a otros tiene que llevar a cabo el registro de todo lo que está viendo a la hora de hacer la observación o el análisis de la observación, ¿sale? Y aquí nosotros vamos a tener diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos uno que es el análisis, bueno, hay otro que es el análisis galvánico, que se utilizan como herramientas como para ver si la persona se pone nerviosa, si no se pone nerviosa, incluso puede entrar lo del detector de mentiras, ¿sí? Empezar a hacer preguntas y ver cómo reacciona el cuerpo. Todo eso tiene que ver con o puede entrar dentro de la observación personal, ¿sí? Pero en investigación de mercado se utiliza más lo que es el análisis de la voz y la latencia de respuesta. El análisis de la voz, que tiene que ver con ver cómo cambia la voz de la persona dependiendo de lo que le estamos preguntando, ¿sí? Generalmente cuando la persona se siente incómoda, va a cambiar el tono de su voz, ¿sí? O cuando le gusta platicar de algo, también va a utilizar un tono de voz diferente. Entonces, todo eso nosotros lo podemos documentar, ¿sí? Y en base a eso ver las diferentes opciones. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que para poder llevar a cabo este tipo de análisis y este tipo de estudios, se necesita que la persona que lo va a llevar a cabo, ¿sí? Esta persona sepa qué es lo que está haciendo, ¿sí? O sea, como que conozca el procedimiento y esté preparada para llevarlo a cabo. O sea, no se puede que cualquiera lo lleve, sino que debe de ser alguien que sepa hacer las cosas, ¿sale? Y otra que tenemos es la latencia de respuesta. La latencia de respuesta es ver cuánto tiempo se tarda la persona en contestar. Generalmente cuando nos empieza a inventar algo, ¿sí? Entonces se va a tardar un poquito más, ¿sí? Porque tiene que pensar en lo que te va a decir. Entonces, eso es la observación en cuanto a latencia de respuesta. Esas son dos tipos, pero no significa que sean todos. Por ejemplo, tú puedes ir a un centro comercial, ¿sí? Y tener tu lista de verificación, ¿sí? A un ladito. Y entonces, por ejemplo, hacer un análisis de cuáles son los productos que está comprando una persona, ¿sí? Y tú te pones en la esquina, ¿sí? Del supermercado y entonces tú te pones a ver qué es lo que va metiendo la persona a su carrito de compras. O ya que estás, o te puedes ir a línea de cajas y ver qué es lo que está comprando la persona. Y entonces de tu checklist tú le vas anotando qué sí está y qué no está. Si por ejemplo tienes detergente, pues ahí le pones si sí compró o no compró detergente o la presentación de detergente que compró. Si tienes shampoo, pues también. O sea, si quieres, no sé, desodorante, también. Si quieres ver si compró frutas y verduras, pues también. O si compró algo de, no sé, latas o lo que sea, entonces ahí tú puedes estar registrándolo. Y eso también sería observación personal, ¿sí? Ahora, puede ser, acuérdense, abierta o encubierta, ¿sí? Abierta sería, aquí se van combinando con el procedimiento, porque aquí nosotros tenemos que es estructurada porque tenemos una lista de verificación. Y abierta o encubierta sería si le pedimos a la persona que nos dé chance de ver qué es lo que está comprando o si nosotros nada más nos ponemos, así como les digo, en una esquinita y empezamos a ver qué es lo que está metiendo a su bolsa de compras, ¿sí? Y natural y artificial, pues en este caso sería natural porque lo estamos viendo en el lugar en el que se está llevando a cabo, o sea, lo estamos viendo en el supermercado, ¿sí? Y esa también sería observación personal, porque quien la está haciendo es una persona. Luego tenemos la observación mecánica.
Y en la observación mecánica no es una persona la que lleva a cabo la observación, sino quien lleva a cabo la observación es una máquina, ¿sí? Y posteriormente las personas analizan lo que la máquina percibió. Entonces, es como si dentro del centro comercial lo que nosotros analizáramos serían las grabaciones del centro comercial, ¿sí? O del supermercado, y entonces ahí vemos qué es lo que compró cada quien. A veces es útil porque a una persona se nos puede ir algo, o sea, a lo mejor no alcanzaste, sobre todo si estamos haciéndolo de manera encubierta, a lo mejor no alcanzaste a ver si compró o no compró shampoo o de qué shampoo compró, y al revisar la grabación, pues ya es más fácil ver qué tipo de shampoo compró o qué tipo de cereal compró, o parar la grabación, volverla a regresar, adelantarle, o sea, dependiendo de lo que tú necesites. Entonces, puede ser por video, puede ser por audio, puede ser por los dos, o incluso puede ser una combinación de personal y mecánica. Pero en general la observación mecánica es a través de diferentes como tecnologías, ¿sale? Como pueden ser las grabaciones, ¿sí? Luego tenemos el inventario. El inventario es cuando nosotros revisamos, bueno, hacemos como su nombre lo dice, un inventario de lo que el cliente tiene. Aquí es importante tomar en cuenta que dentro del inventario, nosotros el más común es el inventario de alacena, pero aquí sí es una observación abierta, o sea, le pedimos a la persona que nos deje ver qué es lo que tiene en su alacena, ¿sí? Y obviamente, a cambio de eso, como está participando y generalmente va a ser longitudinal, no va a ser transversal, entonces le vamos a estar dando o la empresa les empieza a dar premios. Otro tipo es el análisis de contenido, y en el análisis de contenido, aquí lo que hacemos es ver cómo percibe el contenido de un mensaje, que pueden ser, por ejemplo, diferentes tipos de palabras, ¿sí? Y ves cómo reaccionan, ¿sí? A esos temas o a esas palabras, para ver si es el contenido adecuado para, por ejemplo, una campaña de publicidad o para acercarte a ese tipo de cliente o a ese target, ¿sí? Entonces, de alguna manera estás analizando si el contenido que tú estás utilizando o que vas a utilizar realmente le llega a la persona. Otro que es muy importante es el análisis de rastros, ¿sí? Este está muy padre porque de lo que se trata es de ver ya lo que quedó. Puedes hacer el análisis de vestigios, que es cuando analizas la basura, ¿sí? Y entonces ves qué es lo que realmente está comprando la persona, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo que es muy famoso, la sopa Campbell's, ¿sí? Como que empezó a ver que estaban bajando sus ventas y entonces decía, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces sus anuncios y todo eso, o sea, ellos pensaban que su target eran las señoras con dinero, o sea, un nivel socioeconómico alto. ¿Por qué? Pues porque la sopa era cara, ¿sí? Porque pues ya era una sopa preparada, que lo único que hacías era llegar, echarle poquita leche o poquita agua, revolverlo y pues ya tenerlo listo. Entonces hicieron un análisis de vestigios y empezaron a revisar en la basura y se dieron cuenta que realmente quien compraba la sopa no era el target que ellos pensaban, sino quien compraba la sopa eran madres trabajadoras, ¿sí? Porque eran las que no tenían tiempo de cocinar. Entonces se les hacía práctico comprar esa sopa que ya estaba casi lista para usarse y entonces llegar a su casa, rápido revolverla con agua o con leche o con lo que sea y darle de comer a los niños o a sus hijos o a la familia, ¿sale? Entonces cambiaron completamente la forma en la que se comunicaban con el cliente, ¿sí? Y toda la presentación y toda la imagen de las sopas, ya que supieron quién era real su target, ¿sí? Y ya con eso incrementaron o volvieron a posicionarse en el mercado, incrementando sus ventas, ¿sí? Ese es un ejemplo de análisis de rastros. Y otro, ya por último, el Mystery Shopper también es muy utilizado, ¿no? Contratas personas que se comportan como compradores, o sea, van a una tienda, ¿sí? Y entonces
hacen como si vayan a comprar o compran realmente o consumen, a lo mejor van a un restaurante para ver cómo los atienden, ¿sí? Entonces, a lo mejor estamos hablando de una cadena de restaurantes y la misma cadena o el corporativo quiere ver si realmente en sus unidades de negocios se está llevando a cabo todos los procedimientos que quieren que se lleven, pero como te decía hace rato, o sea, cuando sabes que está siendo observado o cuando te avisan que está siendo observado, te vas a comportar diferente, ¿sí? Entonces, se utiliza el mystery shopper o el comprador misterioso para que una persona que va a pasar como cliente, pero que realmente está investigando y analizando, llega, por ejemplo, al restaurante, ¿sí? Se sienta y entonces empieza a analizar si le toman la orden, cuánto tiempo se tardan en tomarle la orden, qué tan amable es el mesero, si está con el uniforme que debe de tener el mesero, o sea, todo eso lo va a estar analizando ese comprador misterioso, ¿sí? Cuánto tiempo se tardan en traerle su comida, si la comida va con la presentación de acuerdo a lo que debe de tener, cuánto le cobran, etcétera, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el servicio, con el producto, o sea, para de alguna manera hacer un reporte de cómo están las cosas en ese lugar, ¿sí? Y ese es el comprador misterioso. Entonces, pues más o menos de eso se tratan todos los tipos de observación que tenemos y los procedimientos de observación que también se tienen. Que tengan un bonito día y un bonito fin de semana. Nos vemos, cuídense, se portan bien. Bye.